Bienvenidos a su iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más esta noche de oración, donde tenemos estudios a nivel universitario de teología completamente gratis. Si usted vive en las áreas cercanas a esta comunidad, estamos en 10 Main Street. Es esa oportunidad de estudiar la palabra de Dios diligentemente, correctamente. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para poder enseñar este tema correctamente a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén, amén, amén. Hasta los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Tenemos nuestra carpeta de 1 Corintios, ¿verdad? Tenemos otras carpetas ya llenas, ¿verdad? Como Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Pedro, 2 de Pedro. Tenemos ya muchas carpetas del libro completo de Romanos. Si usted quiere estudiar diligentemente la palabra de Dios, puede suscribirse y hacer esas carpetas de estudio en las redes sociales, ¿verdad? Para que usted pueda estudiar. Y vemos una sesión por capítulo, ¿verdad? Aproximadamente de 1 hora para poder explicar estos temas teológicos muy importantes, las cartas apostólicas que son la columna vertebral para la iglesia. Y hoy tenemos a 1 Corintios capítulo 10. Si usted lo está viendo, le recomendamos que vea 1 Corintios 9, 8, 7, 6, 1. Tenemos la serie completa ya en una carpeta para que usted se dé cuenta cómo todo esto se va relacionando, todo esto se va entrelazando para llegar a una verdad divina, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tema que es muy importante, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios en 10, que se llama la advertencia de Dios. ¿Por qué es una advertencia? Porque el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos recuerda lo que el pueblo de Israel pasó en el Antiguo Testamento y nos da una advertencia para que nosotros no caigamos en los mismos pecados que ellos cayeron, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, versículo 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le está hablando Dios? A través del apóstol Pablo dice, hermanos, quiere decir que le está hablando a la iglesia, ¿verdad? No le está hablando a ningún miembro nuevo, a aquellos que ya son iglesia, ¿verdad? Le está hablando a una advertencia a la iglesia. No ignoréis, hermanos, que nuestros padres, ¿por qué dice nuestros padres? Porque la mayoría de la iglesia de Corintios, que estaba en un puerto en Grecia, la mayoría de corintios eran descendientes de judíos. Entonces no está hablando de los padres de la iglesia, de nuestro padre Abraham, no está hablando de los padres de linaje sanguíneo, ¿verdad? Nuestros padres estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por el mar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Había una nube, ¿va? Vamos a ver aquí una nube en la pizarra, una nube y un mar, ¿verdad? Un mar. Aquí les ponemos unas gaviotas, ¿verdad? Para que ustedes sepan que es un mar. Entonces, vemos que todos estuvieron ahí. Dice, y todos fueron bautizados en la nube y el mar, ¿verdad? Pero también había, esta nube no solamente era una nube así, ¿verdad? Dice la Biblia que en la noche era una nube como de fuego que los alumbraba a su caminar, ¿verdad? Una nube. Esta nube en el día los protegía del sol y en la noche los alumbraba, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Dice que todos fueron, ¿qué? Bautizados. Entonces aquí se encuentra el primer bautizo en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hablan de 7 bautizos, porque es un Dios perfecto de 7. Tenemos un estudio de los 7 bautizos, usted lo puede buscar en el Dios perfecto de los 7, en la carpeta de los Dios perfectos de los 7, donde usted puede aprender cuáles son esos 7 bautizos, ¿verdad? Hay un bautizo en agua, el bautizo del Espíritu Santo. Este bautizo es la gente que dice que fue bautizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mar se abrió, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y aquí que el pueblo pasó por, dice, tierra seca. Cuando dice la Biblia tierra seca, acuérdese usted en Génesis, en el Éxodo, cuando está hablando de tierra seca, es algo que Dios santificó para que ellos pasaran, porque si abrió el mar iba a estar todo lodoso, ¿no? Pero no, lo santificó para que ellos pudieran pasar. No estaba todo con lodo y que se le atorraron las carretas, no.
lo santificó. Hizo un gran trabajo Dios, que pudieron ellos caminar, el pueblo completo. Estamos hablando cerca de 2 millones de personas que salieron, no como las películas de Hollywood, ¿verdad? Que los viejitos iban a las carretas y los niños, no, dice que Dios en la Pascua les dio fuerzas a todos, ¿verdad? Se comieron ese cabrito y el viejito de 80 años saltó de la cama, ¡vámonos! Porque Dios les dio las fuerzas para salir caminando. Entonces, vemos que fueron bautizados. ¿Por qué? Porque sobre la nube y el mar. Entonces vemos que hay un bautizo que los primeros judíos experimentaron ese bautizo. Sabían que el séptimo bautizo es las personas que se pierden en el gran trono blanco de Dios, y estas son bautizadas en el lago de fuego. Si usted no lo sabe, vea este estudio, que es muy importante para que usted sepa cuáles son los 7 bautizos que habla la Biblia. Porque un bautizo no es muy bueno, si te mandan al lago de fuego y azufre, hay como que te vas a quemar, ¿verdad? No vas a estar muy a gusto. Y dice, y todos. ¿Qué dice? ¿Por qué dice y todos? Porque ninguno se escapó. Aquí no hubo ningún israelita de los 2 millones que dijo, yo no me quiero bautizar. Ahí todos se bautizaron. Todos, bajo la nube o bajo el mar, todos se bautizaron. ¿Por qué? ¿Por qué dice bajo la nube y el mar? Porque el principio de los 40 años se bautizaron aquí, pero ya como fueron naciendo, en los 40 años se bautizaron acá. De una u otra manera, todos se bautizaron. Todos se bautizaron, dice, en Moisés, y fueron bautizados en la nube y el mar. Y número 3 es muy importante, dice, y todos comieron la misma vianda espiritual. ¿Qué quiere decir? Que todos tenían la misma Biblia, todos tenían la misma versión, todos tenían las mismas historias que Moisés les trajo, del monte Oreb, cómo le dieron las tablas, que Dios prohibió que comieran sangre, todo, que Dios prohibió que hicieran altares con sus propias manos, todo tenían la misma comida espiritual. Que no comieran sangre, ¿va? Todas las provisiones de Dios, ¿va? Que se podían ellos reproducir, que ya no que presta la prima ni nada de eso. Todas esas leyes las fue poniendo Dios poco a poco, como fue creciendo el pueblo. Entonces vemos que todos comieron de la misma comida espiritual. Hoy tenemos un problema muy grande en las iglesias porque no todos comemos de la misma comida espiritual, porque muchos tienen Biblias muy corruptas, muy alteradas, con muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas, ¿verdad? Todos se tragan, los cristianos nuevos hoy en día todos se tragan, nada revisan a ver si es cierto, a ver si está bien. Todo tú lo tienes que filtrar a través de los oídos de Jesucristo, que es la Biblia, ¿verdad? A ver si es cierto, a ver si está correctamente. Entonces vemos que no todos tenemos la misma comida espiritual. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos tuvieron la misma comida espiritual, fallaron y falló la mayoría, ¿verdad? Y dice, y todos comieron la misma vianda o la misma comida espiritual. Vianda se refiere a algo, a platillos fuertes, ¿verdad? Enseñanzas de Moisés. 4 dice, y todos no solo comieron, también bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Eso es muy importante que tú aprendas en este estudio. Dice que los seguía. ¿Quiénes seguían a los israelitas en el Éxodo? Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice, porque bebían de la roca, y fíjate aquí, roca dice con mayúscula en la Biblia original. Roca, cuando es con mayúscula, quiere decir Dios. Roca espiritual que lo seguía, la cual roca era Cristo, ¿verdad? ¿Por qué cree que cuando hay una piedra así en Oreb, así se escribe Oreb, creo,
hay una piedra así que está partida, que dicen que de ahí salió el agua, y que hay como un canalito, y hay un lugar turístico donde dicen que ahí Moisés, Dios le ordenó que le hablara a la roca para que les diera agua a los israelitas, pero como ya habían, ya tenían hasta el copete a Moisés, entonces los israelitas le dio unos trancazos con el palo. Entonces, ¿a quién le pegó Moisés? A Jesús. Por eso Dios lo castigó. No porque desobedeció, porque la roca dice que era ¿quién? Cristo. Esa roca era Cristo. Y el mismo Moisés le dio unos palazos a Cristo. Entonces vemos cómo desobedeció. Esa roca existe, que es una roca así, si usted la puede buscar en la internet, busca la roca de Oreb, y existe, y existe viajes turísticos y todo eso porque realmente existió. Dice, pero lo más importante que tú aprendes es que las Biblias corruptas ponen roca con R minúscula. Y es R con R minúscula, ¿verdad? Vamos a ver números 20, ¿verdad? Números capítulo 20. Números 20. En la palabra de Dios, el 7 y el 8. 20, el 7 y el 8. Nos dice así la palabra de Dios. Y habló el Señor a Moisés diciéndole, toma la vara y reúne a la congregación y tú, Aarón, mi hermano, y hablar a la roca en los ojos de ellos, y ella te dará su agua, y le sacarás agua de la roca y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante del Señor, como le mandó, y juntó Moisés a Aarón al pueblo. Entonces vemos que en el 11, entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces, le pegó 2 veces a la roca, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Dios sabemos que dijo, pues ahora no vas a entrar a la tierra prometida hasta más tarde, ¿verdad? Hasta que yo quiera. Te vamos a poner en una prisión debajo de la tierra para que un día, cuando sean los 2 testigos, tú te enseñes en Jerusalén y ahí vas a estar. Pero mientras tanto no vas a estar. Por eso hubo una batalla entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, porque Satanás no quería que se cumpla ¿cómo se llama? El propósito de Dios, ¿va? Y por ejemplo, el propósito de Dios iba a ser inmediatamente después de la cruz. Pero ¿por qué se retrasó? Por el rechazo de los israelitas. Entonces se extendió hasta 2000 años más. Pero de todas maneras, Satanás quería ese cuerpo. ¿Por qué? Porque si Satanás tenía el cuerpo, podía engañarlos. Podía decirles que él era Moisés. Y los israelitas, ¿en quién creían? En Moisés. Porque le decía, habla tú, Moisés, con Dios, nosotros escuchamos. Nosotros no queremos orar con Dios, no queremos nada con Dios. Así dice la Biblia, Ellos querían que Moisés fuera el intercesor. Ellos no querían con Dios porque le temían, porque sabían que Dios, cuando se enojaba, se enojaba. Entonces de esta roca salió agua viva, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. ¿Verdad? En Arabia del Sur, se encuentra en Arabia del Sur, donde estaban los israelitas dando vueltas por 40 años, ¿verdad? Por 40 años. ¿Y por qué dieron 40 años vueltas? Mucha gente dice, bueno, pues porque murmuraron, dice la Biblia, lo vamos a leer más adelante. No porque ya tenían asoleado a Moisés, ya tenía Dios enojado con ellos, no, porque murmuraron. Simplemente porque murmuraron. Ahora te das otra vuelta a la manzana, y otra te das otra vuelta, y 40 años se la pasaron así, ¿verdad? Entonces vemos que cuando tú ves en la Biblia así, San o hijo va con mayúscula, ¿verdad? O ves Rama con mayúscula, va, como en Jeremías, o en Juan 1:1 ves la palabra con mayúscula, se está refiriendo a Dios. Siempre cuando tú estudias tu Biblia diligentemente, se está refiriendo a Dios. Y dice la palabra de Dios, vamos a regresar a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. O vamos a ver Mateo 16. Vamos a ver una cita más. Mateo 16. Mateo 16. Porque muchos dicen que la roca es Pedro y la roca no es Pedro. Vamos a ver Mateo 16. Versículo 18. ¿Verdad?
Entonces dice la palabra de Dios, 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Verdad? Y si vemos en 1 Corintios 10, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? ¿Cristo o Pedro? Cristo. Entonces, Cristo le está diciendo así: mira, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. No le está diciendo sobre ti. Porque en primera, Pedro no significa roca. Pedro significa pequeña piedrita o peñasco. ¿Va? Entonces, por eso le puso como sobrenombre Piedrita. ¿Va? Porque pues era bien piedra, porque se le daban sus arranques. Entonces vemos que no es como dicen los católicos, ¿va? Dice sobre esta roca, porque Pedro fundó Pedro ni siquiera fue a Roma. El que fue a Roma fue Pablo. ¿Sabía usted que la basílica de San Pedro en el Vaticano, cuando la hicieron, cuando la formaron, primeramente se llamaba la Basílica de Pablo, y le cambiaron ellos el nombre porque no les resultó las doctrinas de Pablo? Dijeron, pues vamos a ponerle mejor Pedro, pero originalmente era la Basílica de Pablo, y ellos le cambiaron el nombre y le pusieron Basílica de Pedro. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pues Pedro nadie lo conoce, ¿no? Y Pedro es el que le dijeron que la roca. Y ese es el versículo de los católicos que dice que por eso él edificó la iglesia. Imagínense, en primera, en la hermenéutica, es un error teológico en la hermenéutica y en la exagesis de hacer una doctrina con un versículo. Señor cura, señor sacerdote, señor papa. Tú no puedes hacer una enseñanza de un versículo. Es antibíblico. Dice la Biblia que la suma de tu palabra es la verdad. La suma de la palabra, o sea, todo lo que diga Dios en su concepto. No nada más un versículo, tú puedes hacer una doctrina. No, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, vamos a ver Juan 1.1, ¿va? Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, no dice verbo. Y la palabra es con mayúscula, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Verdad? En el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada lo que fue hecho. En Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, de la luz de las tinieblas. Y ¿verdad? Pero ¿quién es la palabra? Él. ¿Y qué dice Efesios 6:17? Que el Espíritu Santo es la palabra. Es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Jesucristo. Porque no hay otro, ¿va? Porque hay un solo Dios, dice la palabra de Dios. Entonces regresamos a Corintios 10, ¿va? Corintios 10. Vamos a poner un separador porque ya me estoy perdiendo. Aquí está mi separador. Corintios 10, ¿va? Para regresar rápido. Y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual la roca era Cristo, ¿va? Acuérdense que roca es con mayúscula y está hablando de Cristo. O sea, Cristo está en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante. Mas muchos de ellos se agradó Dios, mas de muchos de ellos no se agradó Dios, mas muchos de ellos no se agradó Dios. ¿Cómo cuántos? Como 1.998.000. Porque eran 2 millones. ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida? 2. ¿Ah? Y bueno, 3 con Moisés, pero Moisés tiene que esperar hasta la tribulación. Caleb, José y Moisés. Entonces, imagínense cuántos no se agradó Dios. Dice, mas muchos de ellos no se agradó Dios, porque fueron derribados en el desierto. ¿Sabía que esta palabra en griego, derribados, quiere decir que Dios se deshizo de ellos? Dios se deshizo de ellos. Fueron derribados, se deshizo de ellos. ¿Cuántos murieron? Y muchas veces por eso estaba, en la ley levítica estaba prohibido que si tú, por ejemplo, encontrabas un cadáver, te tenías que lavar y purificar y esperar 3 días y echarte las cenizas de la vaca roja. ¿Por qué? Porque había muchos cadáveres, porque ellos caminaban por los mismos lugares y ya se habían muerto ahí sus familiares y empezaban a arar la tierra y encontraban huesos.
Entonces es muy importante que sepas eso. Dice, más muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Y 6 es muy importante, por eso se llama la advertencia de Dios, este estudio, ¿va? Este capítulo. Pero estas cosas fueron ejemplos, ¿para quién? Para la iglesia del Señor, para nosotros, a fin que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué? ¿Por qué no les agradaron a Dios? Porque ellos codiciaron las cosas. O sea, las cosas eran más importantes que su fe. Porque dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no agradaron a Dios, porque las cosas eran más importantes que Dios. Que la codorniz, que el maná se estaban peleando, que el agua, pégale a la roca, Moisés, yo me imagino ahí le echaban porro, dale, como piñata. ¿Por qué? Porque se agradaban de las cosas mayormente que a Dios. Por eso es un ejemplo muy importante para nosotros, la iglesia, para que nosotros no codiciemos nada. Pero ¿qué tiene de malo codiciar salud? Mucho. ¿Qué tiene de malo codiciar que mi familia esté bien? Mucho. No codiciar nada. ¿Por qué? Porque cuando codiciamos nos hacemos soberbios, nos hacemos altivos, nos hacemos, empezamos a empezar en los bienes, y él dice 1 Timoteo capítulo 6, ¿verdad? Que el dinero es el principio de todos los males. Entonces no codiciemos, dice, fueron ejemplos para nosotros a fin que no codiciemos cosas malas. ¿Puedes codiciar cosas buenas? Sí. Pero muchas veces lo bueno no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo que yo codicie una casa? Pues es buena, es para mi familia. Pero es algo material. ¿Sí me explico? Entonces Dios te pone aquí en una balanza y te dice, tú tienes que codiciar cosas buenas. ¿Y qué son las cosas buenas? Los que yo te digo aquí. La palabra es vida, la palabra me lava, la palabra medito, la palabra estoy, la palabra me da luz, me da entendimiento, me da sabiduría, me da paz, me da gracia, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante las cosas espirituales que las materiales. ¿Quieres una bendición? Pues mejor que Dios te bendiga con algo espiritual, porque eso va a ser para una eternidad. ¿Para qué quieres una bendición de un carro y ya le fallan las balatas al otro año? Por eso Dios quiere que nosotros que codiciemos las cosas buenas. Hacer tesoros, dice la Biblia, ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla y todo eso no se corrompe, no se oxida y todo eso. ¿Por qué? Porque esas son cosas... Lo mejor que tú le puedes dejar de herencia a tus familiares, a tus amigos, es la palabra de Dios. La buena palabra de Dios. Porque también le puedes dar la palabra de Dios mal. Por eso le tienes que dar la buena palabra de Dios, correctamente, lo que Dios dice, lo que Dios piensa. ¿Verdad? Y dice, vamos a ver Juan 17:17. En la palabra de Dios, Juan 17:17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan 17:17. Nos dice la palabra de Dios, santificad por tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, si usted no sabe, la salvación, vamos a ver la salvación. Muchos no saben eso y dicen que ya tienen 30 años en la iglesia. La salvación es un proceso. O sea, cuando tú aceptas a Cristo y crees lo que Él hizo en la cruz y eres sellado por el Espíritu Santo y eres salvo, pero estás en un proceso. No, la salvación no se completa hasta que subamos nosotros al cielo. Entonces, la salvación trabaja así, ¿verdad? Tú primero crees en lo que hizo Jesús en la cruz, el Evangelio de Gloria, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que en todos nuestros estudios lo predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice Efesios 1:13, ¡pum!, eres sellado. Sellado es una garantía que ya te vas a ir al cielo. Pero la salvación
viene en el pasado. En el pasado la salvación se llama justificación. O sea, que tú ya eres salvo y pase lo que pase, ya estás justificado, porque es tiempo pasado. Tiempo presente se le llama santificación. ¿Verdad? El que comienza la buena obra, Filipenses 1:6, la va a perfeccionar. Efesios 2:10 dice, somos hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras de que Él preparó de antemano, porque ya somos salvos, hacemos buenas obras. Entonces, Dios se encarga de justificarte, Dios se encarga de santificarte, y en el futuro es la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Que Dios te va a dar un cuerpo no te va a dar un cuerpo muerto de hambre como el que tienes ahora, te va a dar un cuerpo glorioso y similar al de Jesús, y vas a vivir una eternidad con Él y tu cuerpo va a ser transformado. Y entonces, esos tres pasos son la salvación. Y muchas veces no entendemos eso, ¿verdad? Por eso dice, la suma de tu verdad es lo más importante, la suma de tu verdad. ¿Ah? Y vamos a seguir leyendo, dice 7. Ni seas idólatras como algunos de ellos, como está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ok, ¿de qué está hablando a jugar? ¿Ah? ¿Ah? Vamos a hacer el conejito de Playboy, ¿verdad? A eso se refiere, a una orgía. Cuando dice la Biblia jugar, a eso se refiere. Entonces, cuando hicieron el becerro de oro, hicieron un altar con sus propias manos, hicieron un becerro, dicen muchos eruditos que le pusieron como un sol en los cuernos de este becerro, porque ellos adoraban al dios Ra, que es el egipcio, pero dice a jugar se refiere, hicieron fornicación y hubieron una orgía, ¿ah? Dice, no seas idólatras. ¿Por qué? ¿Por qué idólatra? Idólatra no quiere decir que nada más tienes santos, imágenes, y que eso es malo, porque es el segundo mandamiento de Dios: no harás imagen o no harás escultura o algo semejanza de Dios que está arriba o abajo del cielo. ¿Va? Idolatría también puedes tú idolatrar a una mujer, idolatrar el sexo. Entonces, la idolatría siempre viene de la mano con la fornicación. Ya vimos en los capítulos anteriores cómo van de la mano la fornicación. Y dice que también la idolatría y la fornicación tienen espíritus, bueno, espíritus con E minúscula, ¿verdad? Porque espíritus seductores. Por eso mucha gente que está en una falsa iglesia, tarde o temprano fornica, o la hermana se va con el otro hermano y así. ¿Por qué? Porque detrás de la idolatría, detrás de la fornicación hay espíritus seductores. Si usted no lo sabe, porque van de la mano. Dice, ni seas idólatras como algunos de ellos, que está escrito, sentándose el pueblo a comer y beber, se levantaron a jugar. Para hacer una orgifiesta. Dice 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. La Biblia nos revela que ese día Dios echó ¿a cuántos? 23,000. 23,000 personas. Haz de cuenta que ni en el estadio Maracaná caben esos. ¿Cuántos Dios mató en un solo día? Dios los eliminó. 23,000 personas. ¿Verdad? Ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una vez que en Números habla que, ¿cómo se llama? Los picaron las serpientes y entonces Dios le dijo a Moisés, pues haz por un palo y por unas serpientes ahí, y cuando miren el palo ellos van a sanar. ¿Por qué? ¿Por qué sanaban los israelitas al ver la serpiente? Porque estaban viendo la maldición, estaban viendo lo que los envenenó, estaban viendo lo que los iba a matar, y eso mismo los iba
a sanar. Es lo mismo cuando tú ves la cruz del Calvario, porque tú puedes ver a Cristo así, pero realmente Cristo es una serpiente porque lleva todo el pecado del mundo. Ese es el mismo concepto que Dios está usando en el desierto, ¿verdad? En Números, ¿verdad? Vamos a ver, ese es Números 21, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, de 12 y 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 19, 12 y 13. Y dice la Biblia: y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenían nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? Cristo. Se diga en Apocalipsis, nos revela que el mismo Cristo es la palabra de Dios. Entonces vemos que Cristo está en el Antiguo Testamento. A ver si hago una presentación, un estudio, como hay versículos que hablan de Cristo está en el Nuevo Testamento, como, déjenme acordar, como Actos 7:45. Vamos a ver, Actos 7:45. Hechos, creo que es 7:45, si no me equivoco. Como habla, en algunas Biblias cambiaron eso, le pusieron Josué en todas las Biblias nuevas, pero no es Josué, es Cristo el que está hablando. 7:45, sí es 7:45, esto es lo correcto. Dice: el cual también nuestros padres recibieron. ¿De quién está hablando Pablo? De los que salieron del Éxodo, porque ese es el contexto de los judíos que salieron del Éxodo de Egipto. Dice: el cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Jesús. Hay muchas Biblias le pusieron Josué, pero es Jesús. Entonces Jesús está en el Antiguo Testamento, aquí en el Éxodo. ¿Se fija? Y también cuando vemos el ángel del Señor, ¿está hablando de quién? Sí, es en el Antiguo Testamento. Está hablando de Pablo, está hablando en el contexto del Antiguo Testamento, hermano. Está hablando, dice, en el 42, Dios entonces los apartó, los entregó el ejército del cielo, los profetas, y antes que trajesen el tabernáculo de Moloch. Está hablando de todo el Antiguo Testamento. Pablo, lo que sucedió, está hablando de lo que sucedió. Actos es en el Nuevo Testamento, pero están hablando del Antiguo Testamento, y muchos le pusieron que Josué, y no es Josué. ¿Quién es? Jesús. En la posición de los gentiles, la cual Dios echó en la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Entonces vemos que Jesús siempre ha existido. Eso se llama cristofobias, teológicamente. Cristofobias. Cristofobias quiere decir que Cristo aparece en el Antiguo Testamento, ¿va? Y aparece muchas veces como en el ángel del Señor, a Gedeón, ¿va? Al papá de Sansón, ¿se acuerda? Y todos le dijeron que él era Dios. No dice el ángel de Jehová, dice el ángel del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Señor con mayúscula. Entonces vemos cómo Dios nos da una salida. Entonces vamos a seguir adelante, como hay una gran promesa en esta gran enseñanza de advertencia. No solo es una advertencia, es una gran promesa donde nosotros podemos escapar de cualquier tentación. Y dice 9: ni tenemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿A quién tentaron aquí? ¿A quién tentaron? A Cristo. Entonces, ¿Cristo estaba en el Antiguo Testamento? Claro. ¿Por qué? Porque era el ángel que los acompañaba. ¿Se acuerda que Moisés dice: yo no quiero ir solo? Dice: bueno, ni quiero que mandes un ángel. Dice: yo iré yo mismo. Entonces mandó a Jesús. Él mismo, va en una cristofobia. Y dice 10, por eso es muy importante: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, o destructor. Dice el original destruidor. Pastor, cristofobia no es miedo a Cristo. No, fue Cristo. Fobia es miedo. Fobia es algo que se encierra. Puede ser que tiene miedo Ajá. a
Al encierro. al encierro. Eso es fobia. Ujú. Bueno, se le llaman cristofobias porque realmente es algo misterio oculto, que no todos lo ven. Por eso es como una araña, como un elevador que no quiere estar encerrado, claustrofobia, o es algo que tú no quieres ver. Fobia, que es el miedo a los arácnidos. Exactamente, se le llama así teológicamente, no sé por qué se le llama así teológicamente, quizás porque es un misterio, ¿verdad? Entonces, porque fobia, tiene razón el hermano, en griego quiere decir es miedo, pero ese puede ser temor, también en temor de Cristo. Y vemos que dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor o destruidor. Entonces, ponga mucha atención, entonces es muy importante no murmurar. ¿No murmurar de quién? ¡De Dios! Porque muchos pastores agarran este versículo y dicen, no murmures del pastor. No, está hablando de Dios. No murmures de Dios, porque ¿quién era la roca? Cristo. ¿Quién es el que en el versículo 9, aquí intentaron? A Cristo, a Dios. ¿Se fijan? Entonces dice, no murmures contra Dios. ¿Cómo la gente murmura contra Dios? Muy fácil. Ay Dios, ¿por qué a mí? Ay Dios, ¿por qué si yo ofrendo, yo te sirvo? Eso es murmurar contra Dios, si usted no lo sabe. Ay Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Eso es murmurar. Eso a Dios no le agrada. ¿Cómo puedes decir tú tener fe si estás murmurando contra Dios? ¿Sí me entienden? Entonces, quizás está mal escrita la palabra esta fobia. No sé. Pero lo vamos a chequear. Lo vamos a chequear. Entonces dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, fueron destruidos por el destruidor. Más, el 11 es una promesa, es una joya de la Escritura que dice, más todas las cosas le acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quien los fines del mundo son venidos. ¿Qué quiere decir Pablo con los fines del mundo son venidos? O sea, que esta amonestación es perpetua. No quiere decir que estaba en el Antiguo Testamento, ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. No, es una amonestación que nosotros tenemos que estar alejados de dos cosas, principalmente. ¿De qué? De la idolatría y de la fornicación. ¿Por qué Dios quiere que estés alejado de la fornicación? Por ejemplo, ya vimos que las fases de la salvación son 3, pasado, presente y futuro. Entonces Dios te está santificando, ¿no? Aquí en el presente. Entonces da la casualidad que Dios compró con su sangre preciosa, dice en Hechos, son actos a gran precio, la iglesia con su propia sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué compró? Tu cuerpo. Entonces tu cuerpo le pertenece a Dios. Entonces tu cuerpo tú lo debes de guardar y cuidar porque Dios lo compró. Entonces ese es el vaso que tú tienes para transportar el espíritu que llevas adentro y tu alma. Entonces tú no le puedes fallar a Dios, mucho menos con esa forma. Por eso dice que el que peca de fornicación no solamente peca contra su propio cuerpo y contra Dios, es el doble pecado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo lo debes de guardar, porque ese es el vaso o el instrumento que Dios está usando para cumplir tu propósito. Por eso es muy importante, entre más tú te alejes de la idolatría y de la fornicación, más te santificas. Esto se llama, teológicamente, se llama consagración. Consagración no es que hagas 10 Aves Marías o que ayunes 40 días, no. Consagración es que tú guardes tu cuerpo, o que vayas de rodillas, que guardes tu cuerpo, pero tu cuerpo no solamente diga, pues mis miembros no hacen lingli, no. Tu cuerpo quiere decir Dios, tu cuerpo entero, y tu cuerpo incluye tu mente y tu cerebro. Tú no puedes fornicar con tu mente y tu cerebro tampoco, porque es parte de tu cuerpo, al menos que tú te saques el cerebro afuera y tu mente. ¿Se fija cómo Dios es perfecto? Por eso es en Romanos 12:2 que dice, no conforméis en este siglo, sino dice, vamos a purificarnos. Vamos a leerlo. Romanos 12:2 dice,
para que compruebes tú la buena voluntad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Romanos 12:2. Dice, no conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios. Dice transformar. ¿Si ha visto la película de los Transformers? Pues así su cerebro se tiene que transformar. Si no, no se transformó. ¿Ah? ¿Qué es transformar? Cambiar completamente. Que ya nadie te reconozca. Entonces vemos esto que es muy importante. Seguimos adelante. Dice 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sabemos que la Biblia habla que tenemos que estar firmes en el Evangelio. Dice 1 Corintios 15, el versículo 1 dice, estad firmes en esto. Firmes en esto. ¿Vale? Ya la leímos, mas todas estas cosas las aconteció como ejemplos que son escritas para nuestra amonestación, al fin que los fines de este mundo son venidos. O sea, es una advertencia eterna. Así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. O sea, mucha gente dice, no, pues ya soy San Miguelito, ¿verdad? Soy el querubín de Clarksville, ¿verdad? Ya no voy a pecar. No. Mire que el que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer que tú tropieces. Por eso la oración modelo del Padre Nuestro en Lucas capítulo 11 nos dice, líbranos de toda tentación, todos los días, líbranos de toda tentación. ¿Por qué tenemos que rogar al Padre que nos libre de toda tentación? Para que nos dé fuerzas, para que nosotros podamos ser librados de toda tentación. Y dice, así que el que piense que estar firme, mire que no caiga. 13, no nos ha tomado alguna tentación fuera de las comunes de los hombres, ¿verdad? En algunas versiones dice fuera de esta tierra, como si fuéramos marcianos, pero no, dice fuera de las comunes de los hombres. Ninguna tentación es común. Dice que Cristo padeció todos los dolores y Él experimentó todas las tentaciones. Entonces dice, esta es una joya de la Escritura, no nos ha tomado alguna tentación fuera que comunes a los hombres, más fieles Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis. Antes dará también la salida a la tentación para que la pudierais llevar. Dios te va a dar la salida. ¿Cómo te va a dar la salida Dios? Orando, ¿verdad? Tú quieres caer en un pecado y Dios, fortaléceme, Dios, escúchame, dame fuerzas. Y Dios escucha y dice, sí, te voy a dar la salida, ¿cómo le hagas? Así hace muchos años uno me dijo, cuando todavía había cines que daban pornografía, dice, no, ese pastor, si yo voy en la calle, salgo de mi trabajo y hay 5 cines que todos dan películas pornográficas y me ganan la tentación y me meto. Y le dice el pastor, y la calle que sigue, no hay ningún cine. Entonces él optaba por irse por esa calle, ¿verdad? Cuando todavía existía eso, ¿verdad? Pero quién sabe si todavía existe, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a veces esa opción. Dice un dicho en inglés, que si tú no quieres resbalarte, no camines en caminos lodosos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos prevenir esa tentación, ¿verdad? Porque dice que Él también nos dará la salida. ¿Ah? Cuando tú le dices a una muchacha, ay, ¿a qué hora sales por el pan? Y la muchacha dice, pues no como pan, pues ándele. ¿Ah? Ya Dios te dio la salida, para que no le estés preguntando a qué hora sale por el pan. Entonces muchas veces Dios nos da la salida, pero tenemos que buscarlo. ¿Cómo buscamos a Dios? Confesando nuestros pecados.
Dice que la oración del justo puede mucho. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos por el pacto que Él hizo en la cruz. No por nuestra bonita cara, por el pacto. Pero siempre y cuando nosotros nos confesemos, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué pasa si no nos confesamos? Pues estamos en desobediencia y no hay comunión con Dios. Y tú puedes estar orando ahí, ayunando, y 40 días de ayuno, 40 noches y nada de nada, porque no se le olvidó confesarse. Entonces, debemos de confesarnos siempre a Dios, perdónanos si hicimos algo de omisión o con nuestra mente, perdónanos. ¿Ah? Ese es el más gran acto de fe de un cristiano. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso de ver la palabra de Dios y ver que estás mal y decirle a Dios, perdón? Ese es el mayor acto de fe que Dios espera de ti. Entonces, cuando tú digas perdón a Dios, le vas a agradar a Dios. Porque Dios se va a dar cuenta de que hasta fin le cayó el 20, que es un vil pecador. Y Dios te va a restaurar, te va a santificar. Entonces dice, por lo cual, amados míos, dice, patitas, ¿para qué te quiero? Dice, huid. No dice, agarra otro camino, agarra otra calle, hazte un ladito. No dice, ¿qué es huid? Huid es alguien que saque la pistola y patitas, ¿para qué te quiero? Arrancas corriendo porque si no te van a matar. Huir, eso es huir. En griego, huir es correr por tu vida. A eso se refiere. Dice, huir de la idolatría. ¿Por qué? La idolatría trae de la mano ¿qué? La fornicación. Y la idolatría siempre atrás de cualquier ídolo, cualquier clase de ídolo que tú tengas, hasta del dinero, hasta de las cosas. Habrá siempre espíritus seductores detrás de estas, que usa Satanás para que tú no hagas el plan de Dios. ¿Va? ¿Qué le pasó a Josué? ¿Va? ¿Se acuerda de Josué? Que tenía su manto de colores y eso, ¿va? Los hermanos lo tiraron a una fosa séptica, luego lo vendieron como esclavo, luego cayó en la casa de Potifar, luego la esposa de Potifar le quería romper los huesitos a José. Lo que dijo José, ¿no? Patitas, ¿para qué te quiero? Salió hasta sin ropa, pero salió. Entonces venció la tentación, porque si Josué no tenía ropa, ya imagínense ya había llegado hasta qué punto, pero huyó, ¿no? Vemos cómo huyó de la casa de Potifar. Y vamos a seguir adelante. Dice, por lo cual, amados míos, como Pablo habla a la iglesia, dice, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que yo les digo. Porque no es malo que tú tengas un reloj, un celular, una casa, un carro. Lo malo es idolatrar. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios, primeramente, y todo vendrá añadido. Se refiere al Espíritu Santo. 16. La copa de bendición, la cual bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Cuando ellos tienen comunión, fellowship, ellos se reunían como los corintios en la cena del Señor. Decían, esta es la sangre que derramó Cristo, esta es la sangre de su nuevo pacto. Y el pan que rompemos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué rompe el pan? Porque así nosotros vamos a ser quebrantados al igual que el pan. Vamos a ser así, hechos moronitas, para que Dios haga un nuevo pan con cada uno de nosotros. Porque, 17, porque siendo muchos somos un solo pan. Entonces, ¿cuántos somos? Un solo, como hoy es el Día Mundial del Baguette. Somos un solo baguette. Que la UNESCO proclamó el baguette como patrimonio de la humanidad. Somos un solo pan, un solo cuerpo. Entonces yo me pregunto a mí, si somos un solo pan, tenemos que ser un pan ¿qué? Santo, ¿no? Aquí nada de que el hermano se esponjó, porque si el hermano se esponjó ya tiene levadura, ¿sí me entienden?
Entonces ya no es del mismo pan. O no, pues el hermano se le suman las hormigas, ya tiene mucho azúcar. No, somos el mismo pan, dice, somos el mismo pan. Y un solo cuerpo, porque todos somos partícipes del mismo pan. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Dice, mirad Israel, según la carne, los que comen los sacrificios no son partícipes del altar, ¿verdad? Está hablando de los levitas, ¿verdad? Cuando ellos sacrificaban a un chivo, una paloma, un buey, y les llevaban el sacrificio. ¿Qué hacían los levitas? Pues se comían la carne, no tiraban la carne a la basura, hacían el derramamiento de sangre en el propiciatorio, y lo demás era su provisión. Por eso ellos no tenían terreno, no tenían heredad en la tierra, sino ellos eran mantenidos, porque de los sacrificios ellos comían. 20. Antes digo estas cosas, que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quisiera que vosotros tenéis comunión con los demonios. ¿Ah? ¿Cómo tú puedes tener comunión con los demonios? Muy fácil, no haciendo lo de Dios. ¿Verdad? Porque muchas veces dicen, no, pues yo no tengo comunión con los demonios porque yo voy a una iglesia y yo hago esto y lo otro y lo otro. Bueno, pues si tú tienes una doctrina extraña, también tienes comunión con los demonios. Porque obviamente las enseñanzas o lo que te están enseñando en tu iglesia no es de Dios. Y no quisiera que vosotros tuvieseis comunión con los demonios. 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. De la copa. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y así hay muchas personas que dicen estar en una iglesia, pero quién sabe qué clase de iglesia, qué clase de mesa tendrán, qué clase de comunión tendrán. Si obviamente si tienen una comunión de Dios, van a ser un mismo pan. ¿Y qué pasa con el mismo pan? ¿Sabe que el mismo pan piensa igual? ¿Sabe igual? ¿Cree igual? ¿Tiene la misma actitud? ¿Tiene el mismo sentir el pan? Y dice el 22, ¿provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Va? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque muchos juegan a la iglesita. Muchos creen que están haciendo lo correcto cuando no están haciendo lo correcto. Dice muchas personas, ay, ¿qué tiene de malo? Como el otro día yo escuché a alguien en las redes sociales que decía, dice, ¿qué tiene de malo hacer esto cuando no tiene nada que ver con la salvación? Pues mucho, porque Dios quiere que su palabra sea verdad. La suma de la verdad es tu palabra. No puede haber medias verdades o medias enseñanzas o las cosas más o menos, ¿va? Unas cosas sí, unas cosas mal, que agarro lo bueno, agarro lo malo. No, Dios dice que, como dice en el versículo anterior, dice, huid, porque te van a arrastrar y vas a apostatar y vas a terminar en el lugar de tormento. 23. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Todas. Mas no todas las cosas me convienen. ¿Ah? No todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me edifican. Es muy importante eso, que tú lo que hagas en el cuerpo de Cristo, cuando tú estás en el proceso de santificación, te tiene que edificar para el reino de Dios, para que tú puedas promover su palabra y promover su evangelio. Si no te está edificando para promover su palabra y su evangelio correctamente, no estás edificando, estás participando en la mesa de los demonios. Ninguno busque lo suyo propio, mas cada uno el otro. ¿Por qué? Porque somos un mismo pan, ¿ah? Un mismo cuerpo, un mismo sentir. Entonces no busquemos lo suyo propio. De todo lo que se vende en la carnicería o los saladores, como dicen en algunas Biblias,
Carnicería quiere decir que cuando el apóstol Pablo, la mayoría de gente de Corintios, había muchos dioses, había muchos dioses griegos. La mayoría de todos esos carniceros o butchers sacrificaban los animales a ídolos y después los vendían en el mercado. Dice, ninguno que busque los suyos, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar. Nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y la plenitud de ella. Porque la tierra es de Dios y la plenitud de ella. Aquí nada de que esto me hace mal, no, todo me es listo, pero no todo me conviene. Nada me hace mal porque Dios todo lo santifica. Dice que Dios todo lo santifica con la oración. Entonces Dios miente en su palabra cuando dice que Dios todo lo santifica con su oración. ¿O tú no le crees a Dios? Dice que todo lo santifica con oración. 27, vayamos de bajada. Si alguno de los que no creen con vida quiere ir y todo lo que se opone adelante, comer sin preguntar nada por causa de la conciencia. O sea, lo que te hace mal es la conciencia de la persona, que diga, ya comí esto, ya comí el otro, ya. No, sí. Dice, así yo conocí una persona que decía que él no podía comer carne de puerco, porque el Levítico decía que no podía comer carne de puerco, pero se comía su conejo. Y también dice que el conejo también era un alimento prohibido en ese entonces, pero después las reglas cambiaron, ¿va? ¿Se acuerdan cuando Cornelio fue evangelizado por Pedro y Pedro tiene una visión que ve ¿cómo se llama? Chuletas y cuanta cosa y animales impuros y dice, guácala, no, Dios, yo paso. Y dice, no llames nada impuro todo lo que yo le he santificado. Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. ¿Va? Por si alguien te dice, no, mira, este platillo se lo hicimos a la Virgen del Recodo. Órale, pues entonces ya para no seguir en la corriente, pues cómetelo tú. ¿No? Dice, y por causa de la conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud de ella. ¿Va? La conciencia, os digo, no la tuya, sino la del otro, porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro. No, va. Nosotros, si tú estás firme en Cristo y crees que Dios todo lo santifica, ninguna comida te puede hacer mal porque Dios todo lo santifica. Pero si yo por gracia soy partícipe, ¿por qué soy blasfemiado? ¿Va? Por eso no debemos de hacerlo. Por lo que hago, gracias o doy gracias. 31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Si tú te vas a comer esos chilaquiles, esas arepas, todo para la gloria de Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué muchas veces nos hace mal la comida? Porque pues decimos, ay, Dios bendice esos alimentos que no nos hagan mal. Y no dices, Dios bendice esos alimentos porque son para la gloria tuya. ¿Ah? Y no pasa nada. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de muchos, para que ellos sean salvos. O sea, Pablo dice, si dicen que esto está mal, no lo hago. Si dicen que no coma de este ídolo, no lo hago. ¿Para qué? Para que sean salvos muchos. Por eso lo hace, por causa de la conciencia, ¿verdad? Entonces vemos que hay tres grupos que la Biblia habla, que habla gentiles con mayúscula, judíos, iglesia. A estos tres grupos Dios le habla. Pero cuando este gentil se convierte, o este judío se convierte, deja de ser gentil y deja de ser judío y pasa a ser iglesia. Aquí no hay nada que yo soy judío y iglesia al mismo tiempo. Eso es una abominación. O yo soy gentil y sigo sacrificando mis cabras y a la Virgen del Recodo y del Recuerdo. No, pues no. ¿Por qué? Porque si ya soy iglesia, soy iglesia. Debo estar bajo las reglas de la iglesia. Eso es lo más importante. Vamos a ver que algunas citas, ya vamos a terminar. Hechos 20-28 o Actos de los Apóstoles 20-28.
Dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño sobre el Espíritu Santo os ha puesto sobre veedores para apacentar la iglesia, la cual compró con su propia sangre. Con su propia sangre, como dice el Evangelio. O sea, con su propia, y la vida de la carne está en la sangre, entonces Dios compró la iglesia con su propia vida. Es lo que está diciendo. ¿Para qué compró Dios la iglesia con su propia vida? Para darnos vida. ¿Verdad? Entonces, ya vamos a terminar. Mateo 26. 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, el cual ha derramado por muchos para redimirnos de los pecados. Para hacer este proceso de salvación. Esta es la redimir o redención, es este proceso. Por eso derramó su sangre. Para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? También en Marcos 14 nos dice, en Lucas 22 nos dice lo mismo, que para eso Dios dio su sangre, dice, tomando la copa o cáliz, como dice la Septuaginta, dando gracias a Dios, les bebiendo beber a todos ellos, porque dice, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, porque Él iba a sellar un pacto de sangre, porque Dios sella todos sus pactos con sangre, ¿verdad? Con vida. Entonces es muy importante que aprendamos esto de la idolatría. Y cuando vemos en la Biblia el ángel del Señor, también se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una predicación que se llama El ángel del Señor, que demostramos que el ángel del Señor es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Nada que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, dice las Sagradas Escrituras en el original. Bueno, ya dimos el Evangelio. ¿Alguna pregunta en esta enseñanza? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad de poder enseñar 1 Corintios 10, la gran advertencia, pero la gran promesa que es una joya de la Escritura, que tú nos darás la salida de cualquier tentación, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios lo bendiga.